están, chicos? El día de hoy veremos este repaso del tanto por ciento y del tanto por cuánto, este tema muy interesante de porcentajes, así que comencemos. Muy bien, veremos las preguntas de repaso. Empecemos por la pregunta número 1. Nos dice, ¿qué significa por ciento? Recuerda que la palabra por ciento era dividir una parte o un total en 100 cantidades, en 100 pedacitos. Por ejemplo, si me dice el 4%, significa 4 de cada 100. Dividir el número 4 en 100 pedacitos y agarrar o coger 4 pedacitos de ese total. Y también puede ser interpretado como el 4% puede ser, por ejemplo, por cada 4 soles, ¿no? Agarrar 4 soles de cada 100, o 4 kilos de cada 100 kilos, 4 personas de cada 100 personas. Eso significaría el 4%, dividir una cierta parte en centésimas o en 100 pedazos. En la pregunta 2 nos indica qué significa el tanto por cuánto. Aquí ya no tiene nada que ver con dividir algo en 100 pedacitos. Por lo contrario, si a mí me indica el 5 por 8 de una cantidad, no quiere decir que hay que multiplicar 5 por 8, no, sino significa dividir esa cantidad en 8 partes iguales. El 5 por 8, digamos del número 10, quiere decir que tengo que dividir el número 10 en 8 partecitas iguales, y de esas 8 partes solamente tengo que tomar 5 de ellas. Eso me indica el tanto por cuánto. Ya no divido en 100 pedazos, sino como en este caso, en este ejemplo, divido en 8 pedazos. Pregunta número 3. Para problemas del tanto por ciento, ¿qué cosa es lo que se aplica comúnmente? Lo que se aplica es la regla de 3 simple. Generalmente se trabaja con la regla de 3 simple para trabajar con problemas del tanto por ciento. En la palabra 4, la palabra de o del, ¿qué significaba? A ver, vamos a activar aquí. Vamos a activar nuestro puntero. La palabra de o del significaba lo siguiente, ¿no? Digamos el 4% de o del puntito, digamos el 15%, 15%, etcétera, ¿no? Entonces de o del significa entonces multiplicación. Pregunta número 5. ¿Qué es una fracción propia? Recuerden que una fracción propia era cuando el numerador era menor al denominador. O sea, si yo represento 3/5, esto es una fracción propia. El numerador va a ser menor al denominador. O sea, el denominador siempre va a ser mayor que el numerador. De lo contrario ya sería una fracción impropia. Continuamos con la pregunta número 6. El 10% también es conocido como, a ver, lo hemos visto en clase, como que también se conoce al 10%. Es un nombre muy conocido, especialmente en el cristianismo. ¿Cómo que lo conocen al 10%? Muy bien, es conocido como el diezmo. El diezmo viene a ser el 10% de tus ganancias, ¿verdad? De lo que tú ganas, el 10% sería el diezmo. Entonces también entra aquí lo que es el tema de porcentajes. Pregunta número 7. ¿Qué truco se aplica en el siguiente caso? El 20% de 70. A ver, si teníamos 20% de multiplicación
de 70, para que no estés resolviendo de esta manera, 20 entre 100, esto multiplicado por 70 y todo esto resolviendo, multiplicando, dividiendo. Para que no estés haciendo todo esto, había un truco, no sé si recuerdas. Muy bien, lo que hacíamos era eliminar ambos ceros, un cero de un lado del porcentaje y otro cero del número, y lo que me quedaba multiplicaba 2 por 7, 14. Entonces el truco era eliminamos los ceros y multiplicamos los restantes, los que quedan, ¿verdad? Los que quedan. Bien, continuamos. Pregunta número 8. En la forma P% por N es igual a R, nos pide que indiquemos qué significa, cuál es el significado de la variable N y de la variable R, o sea, de estas de aquí, de N y de R. Pues N venía a ser el número y R es el... Muy bien, resultado. No te olvides, cuando te decía, por ejemplo, hallar el 5% de... Ahí viene, ¿ve? Porcentaje 5%. Puntito, multiplicación. Y aquí viene el número. ¿El 5% de qué número? No sé, digamos del número 20. ¿Cuánto sería el 5% de 20? A ver. Muy bien, sería 1. Entonces eso vendría a ser el resultado. No te olvides, el resultado viene a ser este de aquí. Continuamos. ¿Cuál es el resultado de dividir 45 entre 10? También hicimos un truco para poder trabajar mucho más rápido con lo que era porcentajes, y uno de ellos era esto, ¿no? Dividir, por ejemplo, 45 entre 10. Sería así, ¿no? 45 entre 10. Lo que se hacía era, si este número tenía un 0, entonces al número 45 vamos a utilizar la coma, pero de la derecha hacia la izquierda. Como tiene un solo 0, entonces daremos un solo salto aquí, el vacío, un solo salto, y ponemos la coma. Por lo tanto el resultado va a ser 4,5. 45 entre 10, 4,5. Y para terminar, ¿cuál será el resultado de dividir 87 entre 100? De la misma manera vamos a dividir 87 entre 100. Trabajamos con el número 87. Y en este caso, como yo ya puedo ver aquí, encuentro dos ceros. Entonces tenemos que dar dos saltos. Empezamos de aquí, 1 y luego 2. Por lo tanto la coma tiene que ir aquí. Pero no puede ir así sin ningún número aquí. Me faltaría la parte entera. Sería 0. Lo completo con 0. El resultado sería 0,87. Bien chicos, espero que hayan entendido un poco más de la parte teórica de este repaso de porcentajes, el tanto por ciento y el tanto por cuánto. Nos vemos hasta un próximo video.